Raza Normando. Beneficios en cruzamientos lecheros. La raza Normando es muy bondadosa, pues confiere importantes bondades a ganaderías especializadas en leche como de carne. Es frecuente que una raza pura no cumpla con todas las cualidades para cumplir con los objetivos de cada hato ganadero, razón por la cual se realizan cruces con el fin de optimizar las producciones y lograr los objetivos planteados. En cruces en ganaderías especializadas en leche se buscan respuestas a mejoras de temas de fertilidad y calidad de leche con la realización de cruces. Gracias a la heterosis, esto se puede lograr. Los cruces lecheros más comunes son con Normando, Holstein, Pardo Suizo. Otro cruce normal es a las vacas de razas rústicas, cruzarlas con una raza principal especializada en leche. Algo a resaltar es que cada raza es poseedora de cualidades específicas. La raza Normando es una vaca doble propósito, aporta proteína, grasa y gran adaptabilidad. La vaca Pardo Suizo es poseedora de buenos aplomos y proteína. La raza Jersey, grasa y proteína, además de la gran precocidad y buena recuperación de pastos. Cuando la raza Normando es utiliza en cruces, mejora los porcentajes de proteína y grasa, manteniendo una buena producción de leche. También mejora aspectos de temperamento y fertilidad. La raza Normando está destacada por la calidad de leche que produce y posee buena valoración cárnica. Para producción de lácteos es muy buena debido a la grasa, proteína y beta-caseína que posee la leche. Es una leche a 2:2. La raza Normando es una raza de fácil manejo, reproducción, buena salud y excelente temperamento. Es una raza que demuestra pocos trastornos metabólicos. En manejo veterinario es más económico el manejo comparado con una vaca de la raza Holstein. La fertilidad de la raza Normando es superior a la raza Holstein. Esta raza ha presentado buen progreso genético. En Francia es la número 1 en temas de producción, proteína y grasa. En carne produce una carne de mejor valorización comparada con la raza Jersey. En Estados Unidos, de Norteamérica, se realizó un estudio, se cruzó Holstein con Normando. El sistema fue intensivo de 305 días. En la primera lactancia se obtuvieron 8.595 kilos, segundo 9.990 y tercera lactancia 1.0602. En proteína y grasa se obtuvo 4.42% y grasa 3.74%, con lo que se demostró que fue superior a la leche de la raza Holstein. La fertilidad de estas F1 es muy buena, además que aporta más carne a la hora del sacrificio. Otro aspecto muy importante es que se acorta el tiempo entre el primer y segundo parto.